La segunda temporada es lo mismo que la primera, pero con otros personajes, con otras problemáticas, pero es el mismo tema de supervivencia. El mismo tema de, voy a un sitio, la embarro, hacemos guerra, matamos a todo el mundo, al final de la temporada todo es paz y comienza una nueva temporada y todos están convencidos de que ahora sí va a ser la vaina diferente, pero ¿qué vienes a ver tú? Que en la tercera temporada, ¿qué creen que ocurre? Otra vez lo mismo. Entonces los mismos problemas, que tú, que yo, que la tierra, que la sangre, que tú... Cambian los personajes, cambian las culturas, cambian los grupos, pero al final todo es la misma temática. Llegas a la séptima temporada y es lo mismo. Pero a mí me encantó, hasta se me hizo crush una de las actrices, o sea, eso fue una vaina que yo dije, esta serie me encantó, de verdad. Pero al final me di cuenta de que estaba este patrón de que los problemas que ellos pensaban que habían resuelto, simplemente lo que hicieron fue, pues, se estaban perpetuando y pasaban, vamos a decir que de generación en generación. De temporada en temporada. Era la misma gata, pero con otro peinado. Era el mismo problema, o tal vez otro problema, pero la misma secuencia de ellos van a llegar a un sitio, piensan que las cosas van a ser diferentes y que todo termina siendo igual. ¿Por qué les cuento eso? Porque me acordé mientras estaba preparando esto de una cosa que a mí me incomodó mucho en algún momento en la iglesia, cuando me escuché entre pasillos o le escuché predicar a alguna persona y mencionaban algo respecto a las maldiciones generacionales. Y para el que no ha escuchado eso, pues es como este concepto de que hay una marca o una mancha sobre ti, sobre tu familia. En esa familia, no, todos son traquetos. En esa familia ninguna mujer se casa, ninguna mujer llega virgen al matrimonio, entre comillas, no estoy discutiendo ese tema ahora, ¿ok? Ningún hombre es fiel. Entonces parece que hay una maldición sobre la familia. Y a mí me pareció un poquito injusto ese pensamiento, porque yo dije, ¿por qué Dios? Y me hice la pregunta y le preguntaba a Dios, le decía, ¿por qué? No me parece justo, en este caso que yo soy papá, que mis hijos tengan que cargar con la consecuencia de mis decisiones. Yo quiero comenzar este mensaje de hoy hablando un poquito de eso, porque si entendemos esto, vamos a entender también mucho del por qué la iglesia hoy día es como es, en este caso, disfuncional. ¿Y por qué es disfuncional? Repiten lo que yo dije hace un momento. ¿Es disfuncional por qué? Porque nosotros venimos con esta disfunción. Y entonces, si creemos que la iglesia es un lugar corrupto, pues ¿quién creen ustedes que somos los corruptos? Pues nosotros. Si la iglesia es un lugar enfermo, que hace daño, que abusa, pues ¿quiénes son los que abusan? Pues nosotros mismos, porque ya sabes que la iglesia no es algo ajeno a nosotros somos la iglesia. La primera vez que en la Biblia se encuentra este tema respecto a las maldiciones generacionales se encuentra en Éxodo. Yo quiero leerles la cita. Está Éxodo Éxodo 20, versículo 5. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, la siguiente vez que en la Biblia se habla de esto también está en Éxodo y está en Éxodo 34:6. En este momento ya no lo está diciendo Dios, sino que está Moisés describiendo a Dios. Y dice algo muy parecido, dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, como que está planteando unas características ahí, ¿verdad? Dice, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces hay unas cuantas ideas que quiero enseñarles, compartirles y que tú también puedas analizarlas. Si surgen preguntas, podamos hablarlos ahorita al final. Y lo primero es que cuando Dios plantea los mandamientos que le deja a Moisés, los mandamientos nunca han sido una lista de cosas que tú y yo tenemos que hacer para poder acercarnos a Dios. Y eso es importante que lo tengamos presente. O sea, cuando Dios planteó, no tendrás dioses ajenos, no robarás, no matarás, en fin, toda esta lista de los 10 mandamientos, Él no está haciendo esto como que, no sé, digamos que yo soy Dios, no mentira, tú tienes más cara, tú eres Dios y yo soy un ser humano común y corriente. Entonces los 10 mandamientos no son como peldaños que yo paso para acercarme a Dios. Entonces hago uno, hago el otro y me acerco y me acerco. No, los 10 mandamientos en realidad son principios que Dios nos deja para que podamos vivir una vida plena. Piensa en esta palabra para vivir en bendición. O sea, los mandamientos no son una lista de prohibiciones, sino son, mira, ve, si tienes presente esto, vas a poder experimentar la vida plena que yo quiero para ti. ¿Sigo claro con eso?
Ok, también tenemos que tener presente, cuando tú y yo incumplimos estos mandamientos, esto no quiere decir que es un castigo que nosotros recibimos, que Dios diga, me fallaste, entonces ahora toma lo que te va a ocurrir, te voy a herir, te voy a dañar. No, en realidad lo que ocurre cuando tú y yo incumplimos los mandamientos es que básicamente quedamos expuestos a las consecuencias de estas decisiones que estamos tomando. ¿Vamos a entender? Ok, eso llámalo maldición. Rebobino. Bendición, que Dios te da unos principios, tú los vives la vida plena, vives en bendición. Maldición, no tienes en cuenta estos principios, simplemente quieres hacer las cosas en tus términos, vives en maldición. ¿Verdad? Vamos bien hasta ahí. Ahora, este temita de la tercera y cuarta generación, no vamos a explicarlo en más profundidad porque no es el momento para hacerlo, pero no sé si aquí alguien tenga presente, ¿quién aquí se ha leído todo Génesis completito? Ok. Si te lees todo Génesis, no como de manera lineal y así cuadriculada, queriendo saltarte al próximo libro, ¿no? Sino que si lo analizas te das cuenta que todo el marco de Génesis te está dibujando una estructura muy parecida a lo que vas a ver en todo el resto de la Biblia. O sea, si tú entiendes Génesis, te das cuenta que todo es después, o sea, todo el resto de la historia bíblica es un gran eco de lo que pasa en Génesis, de principio a fin. Dios quiere que el hombre gobierne y de ahí para adelante todas las historias. Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham, que está en el principio de Génesis. ¿Qué pasa con Abraham? Dios le hace una promesa, le dice, tú vas a hacer bendición. Estamos hilando las palabras que dijo ahorita. Si esto es un poquito denso, me disculpan, pero no, en realidad no es muy denso, es muy sencillo. Dios le dice a Abraham, que es uno de los primeros hombres, y quiero bendecir a la tierra a través de ti. ¿Y qué pasó con Abraham? O sea, error de sus hijos, y después otro error, y después otro error. ¿Y quién es el último personaje de Génesis? José. ¿Y qué hace José? Todo lo contrario de Abraham. José, al parecer, sí pudo ser bendición para la gente que lo rodeaba en su historia, en el contexto de su historia. Entonces, este tema de la tercera y la cuarta generación no está diciéndote, Jason, por la maldad tuya, entonces tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos tienen que calar, tienen que llevar en el hombro la consecuencia de tus errores. No, en realidad lo que está diciendo allí, cuando tú vas y lo conectas con otras historias, es que parece que después de cada determinado tiempo de generaciones, Dios dice, yo quiero ahora todo el mal que te hicieron, o todo el mal, toda la maldad, toda la maldición, yo quiero revertirla y convertirla en bendición, como lo que pasó con José. Si te das cuenta, si echas números, José viene siendo la cuarta generación de Abraham. ¿Qué me hago entender con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque esto tiene ahorita que hacer un chip, hacer que se cambie un chip mental en muchos de nosotros, porque entonces tenemos esta idea de que tengo que hacer las cosas bien porque si no Dios me castigue, entonces ahora enviar a Lucas y Emanuel, se llaman mis hijos, tienen que calarse los errores que yo cometo. No, en realidad este concepto de las maldiciones, al parecer, tiene mucho más que ver, en un lenguaje un poco más actual, con asuntos de familias disfuncionales que no se han resuelto y que tal vez mis hijos, Lucas y Emanuel, van a tener un mejor o un peor panorama de su vida dependiendo de cómo yo decido si corto o no corto con las cosas que he cargado atrás. ¿Sí he sido claro hasta ahora con eso? Sí. Entonces, yo digo, ok, entonces no es una mancha mágica que esta familia tiene una mancha de infidelidad. No, es que seguramente hay una disfunción de que cada hombre de esta familia o cada mujer de esta familia, por su dolor, por sus heridas no resueltas, cada vez que ha tratado de tener una relación formal, pues ¿qué va a hacer? A repetir lo que ya vio antes. No es que mágicamente vamos a ir a la iglesia y ven, vamos a hacer una oración para liberarte de esas cadenas de maldición que tienes encima. La oración puede servirte, te da paz, dices gracias Dios, sé que estás conmigo, pero la vida de esa persona está intacta mientras no resuelva los nudos de su alma. Entonces, desde que se va poniendo interesante esto, la conclusión de este tema de las maldiciones es que sí, Dios va, de cierta manera, como lo dice la Biblia en Éxodo, y visita la maldad de cada generación. O sea, yo doy cuentas por mis errores. Lucas y Emma no tienen que dar cuentas por los errores míos. Lo que sí van a tener que hacer ellos
es de ver cómo reponer los errores que yo cometa sobre ellos, que es totalmente diferente. Si yo soy un papá ausente y mis pelados siguen creciendo diciendo papá es ausente, no es una maldición de ausencia. Es que papá estaba roto y no quiso estar presente, o no pudo estar presente, o simplemente repetí lo que pasó con mi papá. Y mis pelados entonces crecen, y después ellos, ¿qué pasa? Que van a ser papás, probablemente, y van a repetir pues lo mismo que vieron. Entonces tal parece que este temita de las maldiciones generacionales no es tan místico como parece. Es simplemente que tú y yo cargamos con una cantidad de nudos no resueltos, de temas por resolver, y hoy Dios está permitiendo este espacio para que, pensando que veníamos a hablar de la iglesia disfuncional, y hoy estamos hablando de la iglesia disfuncional, estamos hablando de nuestras disfunciones. Y que hoy Dios está haciendo la invitación a, oye, probablemente esto hay que darle una vuelta de hoja. Yo tengo unos pensamientos prácticos, se los quiero enseñar hoy, y tú me dices si estás de acuerdo o no. Te cuento que aquí en la mesa hacemos un programa que se llama Hay Esperanza. Son varios meses. Levanta la mano los que lo estamos haciendo ahorita. Levanten la mano. Son algunos de los que estamos acá. Ok. Les doy permiso para que si yo digo algo que no es, ustedes me manden a callar desde allá. Va para esa. Listo, va. Va jugando. Si yo pudiera resumir lo que se hace en Hay Esperanza, podría conectarlo un poco con lo que pasó con José y sus hermanos. En la historia de José con los hermanos, ¿qué ocurrió? Que los hermanos... ¿Cómo? Sí, José con los hermanos, ¿qué pasó? José tenía como una promesa de Dios sobre él, pero vino una cantidad de oposición, la familia se le volteó, lo metieron preso, o sea, mintieron sobre él, o sea, la pasó inmundo, de verdad. Pero al final, todo ese mal que había caído sobre él, de cierta forma se revirtió, y lo que iba a ser de maldición terminó siendo de bendición. Porque los mismos que intentaron matar a José terminaron siendo bendecidos por José. En Hay Esperanza yo siento que hacemos algo muy parecido. Porque todo el mal que nos han hecho y todo el mal que hemos permitido que nos hagan, o también el mal que nosotros hemos causado a otros, ¿qué estamos haciendo en Hay Esperanza? Dándole la vuelta a eso, ¿verdad? Ah, te dañaron, pero tú también dañaste. ¿Y por qué te dañaron? Ah, porque sabes entonces cómo estaba el corazón de esa persona que te dañó. Y hemos empezado, yo llevo haciendo esto como 2 años y pico, porque yo lo hice para recibirlo y ahora que lo doy, pues estoy repitiéndomelo literal. Y cada vez encuentro más cosas de mi vida, de mi pasado, de traumas personales que yo digo, yo no quiero que mis hijos crezcan con esta disfunción que yo traigo. Porque Dios, a través de esta herramienta, lo que hace es que todo lo que tú crees que es para mal, termina convirtiéndolo para bien. Yo muchas veces les he contado, no lo voy a contar muy largo hoy porque no quiero aburrirlos, pero yo crecí sin papá y eso fue una de las cosas más duras que he tenido que lidiar durante mi vida y mis traumas. Pero yo me doy cuenta cómo esto, puesto en las manos de Dios, Dios lo ha usado para revertirlo y en muchas instancias, no en todas, estoy esforzándome por ser el papá que mis hijos, estoy esforzándome por ser el papá para mis hijos que yo no tuve, pero no desde la herida. Pues yo podría hacerlo desde la herida, ¿verdad? Yo podría decir, mi papá no estuvo, yo voy a estar y lo hago en mis fuerzas, pero ¿qué va? Eso termina cayéndose, porque lo que no es sano no perdura. Tú podrías decir, ay, me pusieron cacho. No, con la próxima que me meta, con esa sí le voy a ser fiel porque yo no le voy a hacer a ella lo que me hicieron a mí. Mira, me voy a sentar, voy a tomar un tintiqui y voy a esperar que te caigas, porque así es la vida. Y tú dirás, pero no profetices cosas negativas. No, es 2 más 2, 4. Así de sencillo. O sea, gente herida busca gente a la altura de sus heridas y se revuelve. Gente sana o que está buscando vivir en sanidad, pues va a procurar estar en espacios y en poder dar de esa misma sanidad que ha recibido. Y estoy hablando de cualquier tipo de relación. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de romper ese patrón negativo. Tú tienes la oportunidad valiosísima de que eso que le contaste a la persona ahorita al principio, que le dijiste, no, en mi familia, yo creo que yo heredé, no sé. Vamos a tomar el ejemplo de Cristina. Cristina, ¿qué fue lo que dijiste? Discúlpame. La indiferencia. Cristina dice, yo tengo 2 opciones. Te tomo de ejemplo hoy, pero puede ser con cualquiera acá. Cristina dice, tengo 2 opciones. O me hago la idea de que toda mi familia son así, yo también lo voy a hacer, o el que haya sido. O ella ahí rompe esa maldición. ¿Cómo la rompe? No tiene que dar un pacto. No tiene que hacer grandes gritos ni alaridos. No tiene que venir el pastor más gordito y más ungido del mundo. Porque lo de los gorditos sí, yo no lo tengo tampoco, entonces yo no podría hacer eso por ti.
sino que tienes tú la oportunidad, tomando la decisión de sanar, romper con eso, para que tus hijitos, hermosos y bellos, cuando lleguen, si es que llegan, bueno, o sea, no sé, yo lo digo porque es que ahorita hay muchas personas que dicen que no quieren tener hijos y yo eso lo respeto. Podemos hablarlo después con un cafecito. Pero digamos que tus futuras generaciones, sea lo que sea, hijos de sangre o personas que tú acompañes, tú terminas siendo como José. O sea, que eso que estaba mal terminó siendo de bendición para los demás. Y si tú ves la historia de José, Jesús apunta a Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Pues lo mismo. Hacer lo que Adán no hizo. A través de Adán llegó maldición, por querer gobernar en sus términos. Pero a través de Jesús llegó bendición porque Él sí hizo o gobernó desde los términos del Padre, los términos del reino. La iglesia está para bendecir, no para maldecir. Y tú puedes decir, no, pero yo no maldigo a nadie. No, créeme que yo también pensaba eso. Pero con mi silencio, lastimosamente, yo hice mucho daño. También con mis palabras de más hice daño. Cuando estaba en la comunidad y yo era rápido para echarle hate a los pastores. Yo decía, uy, no, es que este man hace eso. Cuando yo sea, vas a ver, no sé qué. En corto, cuando tengo ahora la oportunidad de hacerlo, ahora los entiendo. Y me di cuenta de la cantidad de presiones y tentaciones que uno desde aquí puede tener y que es muy delicado ignorar esto. Porque si no, yo pudiera con muy buenas intenciones venir y hacer la mesa y terminar haciendo la mesa. Otra iglesia disfuncional. Que la pasamos rico los domingos, comemos frutica. Parece no se ve tan tradicional porque viene en un restaurante, pero termina siendo una iglesia que hace daño. Otra iglesia disfuncional. ¿Por qué? Porque está compuesta por gente como tú y como yo, que en algún momento decidimos, uy, yo no quiero hacer eso porque eso me duele mucho. Pero vale la pena que duela y que se sane y que al final queden cicatrices. ¿Ustedes tienen cicatrices ahí en su cuerpo? Tóquensela, porfa, los que las tengan a la vista. Los que la tengan a la vista. Ella dice que... Lo hermoso de la cicatriz es que la cicatriz es un recordatorio de que ahí un día algo dolió. Pero ya hoy no duele. En cambio, una herida abierta, siempre que tú la tocas, duele. Y si hay reacción, hay herida. Y por eso es que la iglesia a veces, por ser un lugar supuestamente seguro, terminó convirtiéndose en un lugar inseguro. Porque una iglesia enferma es el resultado de gente enferma. Tengo una frase que tengo de un libro que compartimos una vez acá hace como 2 series atrás, y es la siguiente: no es posible ser espiritualmente maduro si se es emocionalmente inmaduro. Todas las cosas que tú y yo hemos señalado sin temor y temblor y decir, la iglesia hizo esto, la iglesia hizo aquello. Todo eso que tú y yo hemos dicho, eso no debería pasar en la iglesia, eso no debería permitirse en una iglesia. Tiene todo el sentido de esto. Porque la iglesia ha sido compuesta por muchas décadas, por líderes inmaduros y por personas inmaduras como nosotros, que el día que nos determinamos a sanar y a madurar, entonces podríamos empezar a pretender sentir y percibir lo que se siente estar en una comunidad sana. Voy a darte unos ejemplos de cómo esas disfunciones personales han saltado a la iglesia. Cuando uno está insano, como lo decía hace un tiempito, hace minutos atrás, permite también que haya daño hacia nosotros. Te doy un ejemplo. Cuando uno está insano, no ve las banderas rojas. Yo me casé con Paula, yo con 26 años, mi esposa con 21, y siempre lo digo, nos casamos, un niño y un bebé. Estoy hablando emocionalmente hablando, porque de cuerpo ahí estábamos, flaquitos de todas formas, pero emocionalmente éramos un niño y un bebé, con buenas intenciones de honrar a Dios, de ser bendición para las familias de la tierra. Pero éramos un niño y un bebé. ¿Y qué pasó? Que los primeros años de matrimonio, pues fue un desastre, brother. La palabra divorcio se me pasó muchas veces por mi cabeza. La palabra ¿yo para qué hice esto? Fantasear con la idea de que mi esposa muriera para poder liberarme de ella, lo hice muchas veces. Lo hablo tranquilamente porque lo hemos hablado personalmente. Y no me da pena decirlo. Hoy lo digo en libertad porque le he cogido un gustico a hablar con transparencia. Pero fue muy duro porque yo crecí con la ilusión de, ay, la conocí en la iglesia, esto va a ser perfecto. Y tronco de ceremonia. Fue hermoso. Pero lo que yo desconocía era todo esto.
Yo pensé que las maldiciones se me habían ido porque un pastor un día fue allá y oró por mí. Y todas esas maldiciones son rotas ahora, y entre más duro grita el pastor, entonces más fuerza tiene. Y yo, ¡pra!, se partieron. El día que yo conocí a Cristo, sí, nací de nuevo. Mis ojos se abrieron a una realidad que yo no conocía, pero mi alma, mis queridos, quedó intacta. Mis heridas estaban allí, mis traumas estaban allí, mis dolores estaban allí. Y cuando empezamos a toparnos con estos temas, Pablo y yo nos dimos cuenta como, carajo, con razón también la iglesia es un cuento y hay tanta drama y tanta cosa. Yo tengo una pregunta. ¿Tú serías capaz? ¿Qué hubieses pensado tú si tú hubieses entrado por esa puerta y te digo, bueno, les presento al pastor de la mesa con ustedes y les presento un bebé de 1 año? No, serio. ¿Qué pensarían ustedes? O sea, ¿esto qué? Me están timando, es una burla. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que un bebé de 2 años, de 1 año, es el pastor de la iglesia? O sea, yo no me dejaría pastorear por un bebé de 2 años. Pero fíjate que nuestras disfunciones nos han llevado a ver eso e ignorarlo, o tal vez a no ser capaz de percibirlo. ¿Sabes cómo se ve un bebé con autoridad? Un bebé con autoridad es un líder autoritario, es un líder que quiere las cosas en su tiempo, es una persona que solamente hace pataletas cuando las cosas no pasan como quiere. Y porfa, aterricen eso en otros ambientes, porque esto no solamente de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia disfuncional, pero aterriza eso, y por eso tal vez es que el jefe es tan abusivo y quiere las cosas cuando él quiere y punto, porque emocionalmente es un baby. ¿Cómo se comporta un bebé? Un bebé no sabe cómo pedir las cosas, un bebé solamente sabe una manera de llamar la atención y es llorando o haciendo pataletas. ¿Será que tú y yo nos parecemos a un bebé emocionalmente que cuando tenemos necesidades? Oye, ¿cómo estás? No sé. ¿Cómo te sientes? No sé. ¿Cuánto tiempo llevas así? Como 1 mes, bro, no sé. Emocionalmente, un bebé que no sabe decir, hey, me siento frustrado porque hace 3 días me pasó esto con tal persona, o estoy enojado contigo porque aquel día pasó esto. La madurez te lleva a afrontar, la inmadurez te lleva a huir. Y muchas comunidades, muchas iglesias han estado, eso es una guardería, eso es Kinderland. Gobernada, liderada o pastoreada por bebés, y del resto de todos nosotros también bebés o niños emocionalmente, con razón, que en vez de bendecir, ha traído maldición a la ciudad. Pregúntale tú a una persona en la calle, ¿qué piensas de los cristianos? Se los conté la semana pasada. La mayoría de personas piensan lo mismo. Son hipócritas, son ladrones. Yo sé que también hay un estigma como en cualquier cosa, pero tiene mucho que ver por nosotros mismos. Hablemos de plata. En las iglesias muchas veces se ha usado el temor para que la gente dé dinero. Y es más fácil. Yo puedo leerles aquí Malaquías 3:10 y decirles, el Señor dice, pruébame en esto, da tus diezmos, tus ofrendas. Y todo el mundo... ¿Ok? O sea, empieza... Y quiero aclararte algo, porque quiero ser muy delicado con esto. O sea, tú te preguntarás, ¿y uno puede diezmar o no? Es un tema largo, pero te lo resumo con esto. Sí, tú puedes hacerlo. Es más, Jesús nunca abolió eso. Eso sí hace parte del viejo pacto en el Antiguo Testamento, y hay diferentes tipos de diezmos. No era solamente, hayan diezmos que eran anuales, otros que eran con un propósito. Un tema largo allí. Pero Jesús en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se plantea diferente. Eso lo encuentras en 2 Corintios 9, el 7-9, que es la cita que habla de, oye, que cada uno pueda darte lo que propone su corazón. Y esa cita, léetela completa, no te quedes con ese verso nada más. Hay un contexto ahí alrededor de la generosidad, alrededor de esta naturaleza de la semilla que se siembra. Y si tú siembras poquito, pues recoges poquito. Pero eso está hablando de cosas muy generales. Pero si la aplicamos entonces al tema de dar dinero, yo podría aquí facilito, si quisiera, meterles una parla y meterles miedo y decirles, pilas, que si no esta semana no te pagan, te atracan, se te va a podrir las cosas en la nevera. Y atacar ¿qué? Al miedo. Pero ¿sabes por qué eso pasa? Porque crecimos probablemente en un hogar donde siempre nos atacaron al miedo y nos dijeron, pilas con eso, cuando llegue se lo voy a decir a tu papá. Pésimo. El pelado crece pensando, mamá es la que me da la advertencia y papá cuando viene es mi coco, mi terror. Y crecimos pensando de que Dios se comporta con nosotros de esa misma manera. Obvio, cuando llegamos entonces a la comunidad, nos atacan con el temor, pila,
No le puedes decir que no al pastor y tienes 7,000 cosas encima y dices que sí a todo. Problema de él porque hace abuso de eso y problema de nosotros porque nos dejamos por nuestras disfunciones. Yo hago una pregunta, ¿qué es más fácil, dar un diezmo o dar una ofrenda de lo que tú propongas en el corazón? Yo voy a dar mi opinión y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Y vamos a hablarlo después con más calmita. Yo creo que es más fácil el diezmo. ¿Por qué? Porque yo saco lo que obligatoriamente me siento obligado a dar. ¿Cómo queda? Yo lo hacía así. Yo, güey, ¿sabes qué? Señor, para que yo sentía, eso, perdón si lo hago reír, no es mi intención, pero yo me imaginaba literal como si estuviera apaciguando una bestia. Era como que, para que no me mates, toma tu cosa. O sea, me refiero que era más sencillo ponerme una monto, darlo y punto. En cambio, lo que te plantea esta otra cita en el Nuevo Testamento es, o sea, de lo que propongas en tu corazón, qué tan generoso es tu corazón o no. Porque el diezmo es una cifra y está clarito, me gano 1,000,000, doy 100. O lo que sea. Por eso aquí, siempre al final de la reunión les decimos, si ustedes proponen en su corazón hacer algo, pueden darlo. Ahora, si tú propones en tu corazón dar tu diezmo, eso tiene una cantidad de bendiciones alrededor de eso, pero no se impone. Hay una cantidad de cosas de verdad que pudiéramos durar horas hablando de cómo las disfunciones han permeado la iglesia y ha sido por ese tema, porque nosotros mismos lo hemos permitido. ¿Y qué pasa? Que la iglesia va a seguir siendo disfuncional si no cortamos esto. Quiero acabar leyendo algo que es una verdad que nosotros creemos y es, o sea, esto tema de la maldición y la bendición, o sea, ya nosotros fuimos bendecidos. A veces uno en la iglesia tiene como esta costumbre, no voy a decir, no sé, pero como de siempre estar esperando con un futuro mejor. Y Dios te va a bendecir y algo viene, todas estas frases de algo bueno viene y está chévere y toda cool, pero ya la bendición nuestra está en Cristo y ya está dada. Es toda. Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, tu trabajo y mi trabajo, en realidad ahorita, como creyentes, debería ser más bien empezar a resolver todos estos nudos que nos están cegando la vista y no nos permite ver a Cristo realmente. Que nos están impidiendo poder vivir en sanidad, que nos están impidiendo vivir como una iglesia funcional o como una familia funcional, como una pareja funcional. ¿Sí me hago entender? O sea, podemos pasarnos toda la vida agarrados con estas maldiciones generacionales. Ya sabemos que no es así, ¿verdad? Que son todas estas cosas que no hemos decidido cortar. O empezamos a vivir bajo este nuevo pacto que es que Cristo está en nosotros, ya nos bendijo, tenemos salvación, tenemos gracia, tenemos perdón de pecados, hay una esperanza y tenemos simplemente que abrazarla. La esperanza que tú abrazas, primero tú, luego llevas a otros que también la conozcan. Esto no se queda uno solo con eso. Yo hubiese facilito toda la esperanza que he recibido en estos años, quedármela guardadita. Es más, quiero contarles algo, y voy a ser vulnerable con algo con ustedes. Acá no están mis notas. Yo la pensé un par de veces para hacer esta serie, porque yo dije, ay, me voy a ganar una cantidad de enemigos ahí. Porque eventualmente surge, ¿no? Pero lo estoy haciendo como una tranquilidad después de todo, porque digo, es que toca hablarlo, toca mencionarlo. Y no desde el punto de vista donde vamos a hacer daño, donde vamos a hacer un golpe de estado y vamos a destruir todas las iglesias. ¿Sabes por qué no pienso así? Porque yo sé que tú y yo no estamos ni siquiera lejos, estamos muy cerquita, si no nos ponemos las pilas, de ser lo mismo que hemos criticado, de ser lo mismo que hemos juzgado. Y a mí me encanta cómo termina la historia de José. Eso está en Génesis 50:20. Eso se lo está diciendo José a los hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como lo vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Cuando tú conoces la historia de José, te das cuenta de que todo el mal que él había recibido, todos los dolores, todas las heridas, toda la persecución, todas esas maldiciones, por decirlo de esa forma, terminaron siendo una herramienta para bendecir a muchos. Que es lo mismo que Cristo hace en nosotros y es lo mismo que por defecto se espera que tú y yo como iglesia seamos para la gente. Tú tienes una carta puesta ahí sobre la mesa. Ya sabes que lo de las maldiciones no es una mancha que te tocó. No, brother, es que mi familia, más salá. Siempre nos tocó la misma maldición de la misma vaina. No, ya creo que podemos tener claro que esto es merita responsabilidad de esta generación. Que si nuestros padres fueron los primeros responsables, sí, pero inmediatamente tú y yo empezamos a ser adultos,
Ahora somos responsables de lo que nosotros vamos a hacer con lo que vivimos. O vas a llegar a tus 70 años diciendo, es que mi papá no estuvo conmigo. Papi. No, pero es que ya me tocó, que en mi familia hay mucho dolor, por eso la mía ha sido lo mismo. Por Dios, hay esperanza. O sea, no estoy hablando del programa, estoy hablando de que hay esperanza. O sea, que hay una respuesta, hay una bendición, hay un regalo que Dios nos dio de poder pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo, a romper las cárceles de los que estaban presos, las cadenas, a abrir las cárceles de los que estaban presos, a contarnos que hay una buena noticia. Y es que hay salvación. Quiero terminar este mensaje dándoles una bocanada de esperanza. Esto no es como que tú te vayas de aquí, oye, madre, o sea, yo estoy con un peso encima, porque empiezas a reflexionar, ¿verdad? Uno empieza a pensar todas las cosas que carga la familia. Al contrario, quiero que escuches la buena noticia. Tú puedes romper con ese ciclo de dolor. Tú puedes. Y no porque yo puedo. Soy empoderado porque yo me afirmo con mis palabras y lo declaro. No solamente por eso. Es porque tú te puedes unir a la comunidad, sea esta o cualquier otra, y darte un tiempo para sanar, para ver a Cristo otra vez. Porque si no, mis queridos amigos, todo lo que criticamos un día, prácticamente iríamos a repetirlo sin remedio.